Bienvenidos a esta increíble sección, Tu Médico de Cabecera. Uno de los males más comunes del mundo es el dolor de ciática. Doy fe que es terrible. ¿Qué lo ocasiona? Para hablar de ello se encuentra con nosotros el ortopedista José Luis Núñez. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Empecemos. ¿Qué ocasiona el dolor de la ciática? Lo más común que ocasiona el dolor de la ciática es una compresión de alguna de las raíces del nervio ciático. El nervio ciático es un nervio que se extiende por toda la pierna. ¿Qué viene siendo cuál? Por ejemplo, aquí una compresión por una hernia de disco presiona el nervio y esto es lo que hace que se desate todo el dolor, como bien dicen, muy intenso sobre ¿Podemos toda la voltearlo pierna. para la cámara? Aquí está refiriendo que esto, la bolita roja, es Sí. como la hernia. Efectivamente, la bolita roja es la hernia y aquí podemos apreciar cómo pues presiona el nervio y eso manda muchas descargas eléctricas y mucho dolor. Pues, ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué duele? Parece que te clavaran una espada ahí desde la nalga hasta la pantorrilla casi. Patito recuperado, ¿eh? Ya estoy bien, Qué bueno. cierto, ya estoy bien. Sí, duele tanto porque el ciático es el nervio más grande del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Entonces, al haber una compresión neurológica, el nervio es muy sensible al dolor y al ser el más grande del cuerpo humano, pues obviamente la cantidad de dolor que produce, pues normalmente es muy alta. Aunque en realidad sí hay variación, o sea, por ejemplo, una ciática crónica que lleva muchos años suele ser más molesta con dolores intermitentes, mientras que una ciática aguda, como probablemente pasó, es decir, que pasa rápido porque una hernia sucedió muy rápido, generalmente suele provocar más dolor. Ahora, pensamos que la ciática es solo para personas mayores, ¿no? No. Joven, bueno. Gracias. Laura me quiso hundir y el doctor me defendió. Ustedes lo vieron. Así fue. Pero, por ejemplo, en adolescentes puede haber... Es poco frecuente, generalmente al ser la forma más común de ciática discógena, es decir, por una hernia de disco, los adolescentes tienen sus discos mucho más hidratados y sanos. Pero más o menos después de los 30 años es cuando comienza a haber un poquito menos de hidratación de los discos, se vuelven más frágiles, más fácil que se rompan y entonces queda en una hernia. Y en las personas más adultas, digamos mayores de 60 años, generalmente es por un proceso compresivo degenerativo. La columna empieza a desgastarse y ese desgaste hace que crezcan pequeñas excrescencias óseas que llamamos osteofitos y entonces estas van produciendo una compresión pues paulatina del nervio que desata todo el dolor. Digamos que con la edad uno se hace un poco más propenso, pero también hay situaciones como algún accidente, un golpe, una caída, sí, claro, que pueden desplazar esto para hacer la presión. Accidentes muy importantes como caídas, accidentes automovilísticos o algunas otras, evidentemente pueden romper un disco, sale esta bolita, que es lo que llamamos hernia, claro, generalmente son mucho más dolorosos porque el daño es más grande. Y en algunos otros pues, pacientes lo común es que estas hernias sean o salgan así. ¿Qué porcentaje de la gente puede recuperarse de esta situación con terapia, sin llegar a la cirugía? Eso está muy interesante la pregunta. La mayoría, estamos hablando por encima del 90% de las personas que presentan una ciática por una hernia de disco, se van a recuperar. El 90% de ellas se van a recuperar sin necesidad de una cirugía. Es un padecimiento muy frecuente, es un padecimiento que afortunadamente le va bien con el tiempo. Lo que se provoca es un proceso inflamatorio, damos antiinflamatorios, un poco de reposo tal vez no se recomienda más de 5 días generalmente, después algo de terapia física y eso resuelve el problema en más del 90% de los pacientes. Pocos se operan. Ahora, decías que la ciática es un síntoma, el dolor de ciática es un síntoma, porque normalmente se dice... Sí, el padecimiento de la hernia. Ando enfermo de la ciática, no. No, la ciática es un síntoma de dolor, se caracteriza por dolor en la espalda, en la región lumbar, abarca la nalga, baja hacia el muslo, así es, baja hacia el muslo y como dicen, ¿no? En la pantorrilla se clava ahí bastante, aunque puede llegar incluso al pie y a la planta del pie o los dedos del pie y también ser muy, muy importante. Sí, es un síntoma, la enfermedad lo más común es una hernia de disco, aunque hay otras, como se llaman falsas ciáticas, pues pueden ser por compresiones musculares, golpes, tumores o algunas otras cosas más raras. ¿En qué momento alguien que está sufriendo esto tiene que acudir al médico? ¿Inmediatamente o con qué síntomas? Sí, aunque la mayoría de las personas se va a curar solita y con un poco de ayuda del médico, la realidad es que hay algunas afecciones que hacen posible o que hacen plausible que tú vayas rápido con el médico. Lo primero es que en realidad no sabes si vas a caer en más del 90% que se curan solos, entonces sí hay que atenderlo realmente. Y lo otro es cuando obviamente el dolor ya tiene algún tiempecito o es muy intenso generalmente. Pero hay una cosa muy importante, si la pierna pierde fuerza o sucede alguna situación... Cuidado. Exactamente. ¿Se puede prevenir? Sí.
como se previene la mayoría de las enfermedades, tener un estilo de vida saludable, controlando el peso, haciendo ejercicio de manera adecuada y algo que se llama higiene de columna, es decir, cómo nosotros nos movilizamos o cómo hacemos diferentes cosas para no lastimar nuestra espalda y no sobrecargarla. Las posturas trabajando. Exacto, posturas, su ergonomía para trabajar. El teléfono que nos trae. El teléfono, cómo incluso sentarse o pararse, incluso la higiene de columna abarca cómo dormir, se llama higiene del sueño, y cosas tan básicas como, por ejemplo, barrer o trapear, que es también muchas veces cuando se desatan este tipo de síntomas. Entonces hay formas como muy específicas de hacerlo para protegerlo. Se llama higiene de columna, es algo recomendado para todo el mundo. Eso lo deberíamos hacer todos. Muchas gracias, doctor. Gracias por Sobrevivió Pato, entonces hay que atendernos. Ahora, les digo, seguro si le está pasando, no me podía poner ni los calcetines del dolor, es terrible. Te inhabilita para muchas cosas, pero también hace que vayas pronto al médico, que eso es lo más importante para recuperarse bien. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos.